Te doy la bienvenida de nuevo. En la anterior lección vimos lo que son los métodos en el código, cómo crearlos y cuál es la base para poder usarlos. En esta lección seguiremos viendo lo que son los métodos, con los elementos de retorno y algunos elementos extra. Para lo que veremos dejaré el script vacío, solo con el start. Ahora vamos a crear un nuevo método. Vamos a hacer el ejemplo más común para este tipo de elementos, sumar dos números. Como una manera más simple de escribir un método, puedes pensar primero en qué es lo que quieres que haga. Como en este caso es sumar dos números, colocaré como nombre sumar números. Luego puedes pensar en qué necesitas para hacer la acción que acabas de escribir. Como necesitamos sumar dos números, lo que necesitamos son dos valores numéricos. En este caso quiero que sean dos int. Serán el número 1 y luego el número 2. Listo, ahora vamos a ver algo súper importante. Para sumar los dos números los guardaré en una variable int que llamaré resultado y la igualaré al número 1 más el número 2. Esta variable que tenemos aquí solo existe dentro del método. Podemos ir al start y vamos a colocar un mensaje en la consola con esta variable. Vemos que nos sale un error, pero si colocamos la misma línea abajo en el método de sumar, vemos que no nos sale ningún error. Esto es porque podemos tener variables que dependan del contexto del método y que no salgan de ahí. Esto es muy útil para no llenar el código con variables en lugares que no los necesitamos. En este caso, vemos que independientemente de si el start está abajo o arriba, nos sirve. Pero si declaramos la variable de resultado fuera del start y del método de sumar, vemos que sí lo reconoce. Eso es algo que veremos más adelante en el curso. Pero es importante que lo notes porque en ocasiones necesitamos valores que no estamos enviando o declarando en diferentes partes del código, y nos pueden resultar en estos errores. Ahora vamos a llamar al método de sumar números en la parte de arriba. Coloquemos 5 y 10 como parámetros, por ejemplo, y vamos a Unity para probar. Si damos play vemos que nos sale 15, que efectivamente es la suma de estos dos valores, pero por el momento no estamos usando el retorno de la función, solo estamos usando un mensaje en la consola en el método. Entonces, para que veamos cómo funciona, podemos colocar una variable en el start que se llamará resultado suma, que será un int. A este le igualamos el resultado del método. Vemos que nos sale un error que nos dice que no podemos convertir void en int. Esto es porque el valor de retorno que tenemos en el método es void. Entonces lo podemos cambiar por un int. Pero vemos otro error. Cuando el método no retorna void o vacío, tenemos que agregar en nuestro método un valor de retorno que coincida con el tipo de la declaración. Entonces para colocarlo podemos escribir return y luego lo que vamos a retornar, que en este caso es el resultado. Podemos ver que ya no tenemos el error porque le decimos al método que va a regresar un int, y la variable resultado es un int. Entonces cumple con la condición del método. Esto lo que hará es que sumará los dos valores que pasamos por parámetro, y luego nos regresará la suma de estos valores. Para probarlo podemos colocar un mensaje en la consola que nos arroja el valor del resultado de la suma. Si vamos a Unity para probar esto y demos play, podemos ver cómo nos sale el número 15, que es la suma del 5 y el 10. Entonces de esta manera vemos que el retorno nos está funcionando. Para verlo con más valores, podemos deshacernos de la variable del resultado de la suma y solo colocar el mensaje de la consola directamente con el valor que nos regresa el método. Y podemos duplicar varias veces esta línea para probar con más elementos. Creemos varias sumas diferentes. Cuando lo tengas todo listo, podemos ir a Unity. Demos play para probar. Podemos ver que todas las sumas son correctas según los parámetros que le enviamos. Esto es muy útil. Podemos ver que el código se está encargando de realizar una operación interna. Lo único que debemos enviarle es qué queremos operar, y él nos regresará el resultado. Podemos asignar los valores de la manera que queramos sin tener que repetir la operación muchas veces. Veamos el return en otro contexto. Vamos a volver con el ejemplo del saludo. Entonces borramos todo lo del start, y en el método vamos a colocar los parámetros de entrada del nombre y de la edad, como un string y un int. Borramos lo que tenemos dentro del método y cambiamos el tipo de retorno de int a void para que sea vacío. Y vamos a ver algo. Coloquemos return pero sin ningún valor. Cuando el valor de retorno es diferente de void o vacío, tenemos que colocarlo porque necesitamos que regrese ese tipo de valor. Pero vemos que con void podemos usar return, sin nada y no nos arroja ningún error. Esto inicialmente puede parecer algo muy extraño, porque parece que solo estamos colocando un retorno sin nada, pero esto es muy útil. Vamos a agregar los dos mensajes de la edad y del saludo, uno arriba del return y otro abajo del return. Podemos ver que el código nos está enviando un mensaje. Nos dice que el código es inalcanzable. Ya veremos por qué.
Vamos a cambiar el nombre del método por saludar y ahora vamos a cambiarlo arriba en el start. Como parámetros mandaré el nombre como Juan y la edad como 20, por ejemplo. Vamos a Unity para probar. Si damos play podemos ver qué es lo que ocurrió. El primer mensaje es el del nombre que sí se ejecutó, pero vemos que el segundo mensaje no. Entonces aquí podemos ver uno de los usos más importantes del return. Cuando se llama regresa lo que debe regresar, ya sea un valor o vacío, y termina la ejecución del método. Entonces todo lo que quede debajo del return se ignorará. Por eso nos decía que el código es inalcanzable. Esto lo podemos usar a nuestro favor. Coloquemos una condición que diga que si la edad es mayor o igual a 18, llame a return. Duplicaré el llamado del método de arriba y colocaré otro nombre y otra edad. Andrés y 15 años, por ejemplo. Listo, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a Unity. Si damos play podemos ver qué es lo que ocurrió. En el primer caso la edad la enviamos como 20, entonces es mayor que 18. Cuando entra el if va a llamar al return, entonces todo lo que tenemos debajo de este llamado se ignora. En el caso del segundo llamado, como la edad es menor que 18, vemos que no ejecuta lo que está dentro del if, y sigue con la ejecución normalmente. Eso también se puede usar con otro tipo de retornos. Volvamos al código para ver otro ejemplo y algo muy importante. Vamos a cambiar el retorno de void a int. Entonces coloquemos que retorne 0, por ejemplo, dentro del if. Vemos que nos arroja un error. Esto se debe a que no todas las partes del código tienen un valor de retorno. Cuando no usamos un valor void, debemos asegurarnos que siempre que se ejecute el código retorne algo en algún punto. En este caso vemos que si la condición se cumple puede retornar 0, pero si no se cumple el código no sabe qué retornar, entonces nos arroja un error. Vamos a cambiar el tipo de retorno por un bool, para que cambiemos un poco el ejemplo. Ahora colocaré el mensaje de la parte de abajo, y dentro del return que regrese un falso si la edad es mayor o igual a 18. Ahora si después de todo este código coloco un return true, por ejemplo, vemos cómo no nos arroja ningún error, porque independientemente de lo que ocurra, él puede retornar un valor. Esto aplica para todos los otros tipos de retornos que no sean un void, como por ejemplo int, float o bool. Creemos un ejemplo muy útil que ya vimos varias veces en el curso, pero esta vez como un método. Saber si un número es par o impar. Para escribir el método, pensemos primero qué es lo que necesitamos que nos regrese. En este caso será un bool porque queremos saber si un número es par o no. Luego colocamos el nombre de lo que vamos a hacer. ¿Qué será? Es un número par. Y como parámetros colocamos qué es lo que entra para poder evaluar si un número es par o no. En este caso es un número entero. Ahora coloquemos la condición. Si el número módulo 2 es igual a 0, entramos a operar, porque si el residuo de la división por 2 es 0, es par. Adentro colocamos return true. Si esto no se cumple, podemos enviar un falso en el return de afuera. Esto puede ser lo mismo que colocarlo en un else. También nos funciona, pero en este caso lo colocaré así. En el start vamos a llamar a este método en el mensaje de consola. Coloquemos una pregunta. 15 es par y luego le concatenamos el método que creamos y como parámetro le enviamos el número 15. Y vamos a crear un par de copias de esta línea para evaluar diferentes números. Coloquemos el número 20, el 33 y el 0 para probar. Volvamos a Unity y demos play. Vemos que nos arroja los valores correctos según el número que le enviemos. Esto es lo que es la base de los métodos. Podemos tener muchos comportamientos útiles según lo que necesitemos como parámetros de entrada y los de salida. Y para terminar, vamos a ver algo muy útil. Coloquemos el método nuevamente a saludo, con retorno void y como parámetro coloquemos el nombre como un string. Este caso es el que vimos al inicio de los métodos, pero podemos igualar el nombre a algún valor. Por ejemplo, lo igualaré a usuario. Esto es un valor predeterminado. Entonces adentro coloquemos hola y le concatenamos el nombre del parámetro. En el start coloquemos saludo. Y como parámetro Juan y luego otra vez el llamado del saludo pero sin nada. Vemos que no nos arroja ningún error. Vamos a Unity para ver qué es lo que nos arroja. Si damos play vemos que nos salen los dos mensajes. El primero es el que tiene el parámetro que enviamos que es el nombre de Juan. Pero el segundo dice usuario. Eso es porque al no enviarle un valor como parámetro está tomando el valor predeterminado que le colocamos en el método. Esto es muy útil para poder crear métodos que independientemente de los elementos que le enviamos puedan funcionar sin problemas. Este tema es muy extenso. Aún podemos ver lo que son las sobrecargas de parámetros, la recursividad
y muchos otros elementos que tienen que ver con modificadores de acceso. Pero eso es algo mucho más avanzado. Y lo que vimos es lo que realmente necesitamos comprender de los métodos para seguir avanzando en el curso. Ahora conoces una base de lo que son los métodos y las funciones, cómo crearlos y por qué son tan útiles. Y con esto terminamos la base de la programación. Lo que veremos en las siguientes lecciones será lo que es la programación orientada a objetos, y muchos elementos muy útiles para poder avanzar a crear videojuegos. Lo vamos a dividir en otro curso, así que te felicito por haber llegado al final de este curso de programación básica. Le quiero dar un agradecimiento a Patricio Canteros, a Danilo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes lecciones.